la palabra se llama el día de hoy, si crees. Y la llamaba así porque cuando usted está en el colegio, cuando tenemos la vida adulta, hay muchas cosas que se nos olvidan en el lenguaje castellano. Y esa es una frase que inicia diciendo si crees, lo cual connota que hay una condición para algo. La palabra, para que tenga un ejemplo claro, dice, si crees, verás la gloria de Dios. Pero si no crees, no la verás. Ahora bien, la palabra en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión, que es la que está ahí. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La semana pasada mi esposo hablaba de que ese Dios todopoderoso que quizás muchas veces a ustedes le hablaron, vino, aparte de ser Dios todopoderoso, vino a ser tu Padre. Y la palabra dice que el que tiene fe es el que lo agrada. Pero aún el que tiene fe de qué, de creer que Él es el Todopoderoso, que Él es tu Padre, y que aún como Dios, que a veces lo vemos y nos lo enseñaron como cuando está allá arriba en el cielo y no lo vamos a alcanzar, y que para que al menos Él nos mire tenemos que hacer un ritual y tenemos que hacer un poco de cosas. Pero el Señor en su palabra incluso dice, aquel que le cree y crea que Él es galardonador, que Él es quien te va a recompensar, que Él es quien te va a dar, que Él es el que está contigo, entonces ese es el que va a agradar a Dios. Ese es quien va a poder hacer lo que para ti ha sido imposible. Es el que aún tú crees, aunque te hayan fallado, Él es el único que no lo va a hacer. Pero sabes, antes de eso hay una condición: si tú lo puedes creer. Dice la palabra: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena nueva acerca de la vida de Cristo, en una versión Nueva Traducción Viviente. Pero en la Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo quieres alimentar tu fe? ¿Cómo quieres encontrar tu fe? ¿Cómo crees que tu fe va a ser edificada? ¿Viendo las noticias de Caracol? ¿O viendo las noticias de RCN? ¿O viendo las noticias que dicen en la radio? ¿O viendo los videos que muestran en Instagram? Que cuando estás en una panadería sencillamente vienen 3 y apuntan con un arma. Esas noticias lo único que van a hacer es amedrentar tu corazón. Te van a atemorizar y te van a limitar. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El escuchar lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Los cambios que Jesús cuando vino, pero no que se quedó allá, sino que ahora resucitó y trajo victoria a cada persona que en Él cree. La palabra te está diciendo que si tú quieres tener fe, tienes que buscar escuchar sus buenas nuevas. Tienes que buscar escuchar sus promesas. Ahorita en la alabanza decía, no importa cuál es la situación, si vienes cargado, si vienes cansado, si vienes preocupado, si vienes triste, si vienes decepcionado, sencillamente has venido a un lugar donde vas a poder encontrar palabra de Dios y palabra viva que va a traer libertad a tu vida, a tu corazón. No es lo que está sucediendo afuera, no es quizás lo que te comenta la persona a la que tienes cerca, no es esa palabra que no tiene aliento, sino que por el contrario trae miedo. Es la palabra de Dios la que va a vivificar tu fe, la que la va a alimentar y la que va a edificarla. Pero sabes, van a venir situaciones en las que esa fe va a tener que estar en prueba. Como lo decía José ahorita con Abraham. Abraham tuvo fe y se le conoce como el padre de la fe. Pero tuvo muchísimas situaciones, no solamente que quería ser padre de un solo hijo, sino que también él vivía muy cómodo en una ciudad.
era adinerado en esa población. Pero el Señor, cuando lo llamó, le dijo: deja eso. No era la primera vez que Abraham iba a entregar lo único que tenía, que era Isaac. Ya antes lo había ejercitado, cuando tuvo que dejar lo más certero para él, su familia, su finca, su ganado, qué sé yo, lo que a él lo hacía quizás seguro para mantener su familia. Ahora bien, ¿cómo consumo esa fe? Yo les decía, dice, cuando escuchas la palabra de Dios, sus promesas y sus buenas noticias, lo que escuchas alimenta o desanima tu fe. Lo que escuchas ejercita tu músculo de fe. Dice la palabra, y me llama mucho la atención en Marcos 10:46, esta historia. Porque, ¿sabes? Hace como 2 años esa historia retumbó el corazón de José y el mío. Y puedo decirles que gracias a esa historia, For You está aquí. La palabra dice que había un ciego en el camino. Ese ciego se llamaba Bartimeo. Y de manera que ese hombre estaba sentado ahí en el camino, ciego, pero él no era sordo. Y dice la palabra que él veía, escuchaba un alboroto, la gente turbándose, gritando. Yo no sé, como cuando viene un artista aquí en la ciudad hace años, yo soy joven, pero hace años, cuando un cantante famoso aquí sacaba su LP conocido vallenato, eso hacían caravanas. Yo era joven, no podía ir todavía a las caravanas. Y eso lo montaban en los bomberos, iban los carros y el poco de gente y la multitud, y se paraba el tráfico y se detenía todo porque ese cantante iba, y creo que todavía sucede. Pero en ese tiempo, yo me imaginaba que Bartimeo escuchaba toda esa algarabía y toda esa situación en ese momento, que él llega aturdido y le pregunta a alguien que se le acerca y le dice: ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y alguien le dice: Jesús está pasando por aquí. Pero sabe, Bartimeo, para que pudiera entender quién era Jesús, él ya tenía que haber escuchado hablar de Jesús. Ya él tenía que haber en su corazón algo que lo inquietaba acerca de Jesús. Porque eso no fue que, ay, Adriana está pasando por aquí. No, a él le dijeron que Jesús estaba pasando. Y él enseguida, dice la palabra, que hubo algo en él que lo levantó y empezó a dar gritos y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ven, hijo de David. Pero tú dices: pero ¿por qué Bartimeo llama a Jesús? Si antes no lo nombraba. Pero era que él ya había escuchado de ese Señor, y no solamente que era un profeta, sino que algo tenía que saber Bartimeo que lo incentivara a gritar de manera desmedida para él alcanzar lo que él tanto anhelaba. Y sabe, muchas veces nosotros perdemos esa oportunidad. Bartimeo no dejó perder la oportunidad. Él dijo: hoy yo no me voy a tomar la foto con ese artista, pero sí voy a recibir un milagro de ese que hace rato estoy escuchando que anda por ahí dando milagros. Yo no quiero quedarme en la misma situación que estoy, pero yo voy a ir donde está él y voy a gritar y no me voy a cansar hasta que mi objetivo sea conseguido y mi meta. ¿Y cuál era su meta? La meta solamente no era ser sano ni recibir su milagro. La meta era que Jesús lo volteara a ver. Y sabes, la gente estaba y le decía: cállate, Bartimeo, cállate, déjalo, bulla impertinente. Y me daba dolor leer esta palabra cuando la preparaba, porque sabes, muchas veces de las personas que nos rodean son las que limitan el proceso en las personas que anhelan cambiar su vida. Y qué triste cuando las personas que nos rodean no conocen ni tienen claro cuál es el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Jesús era venir por los enfermos, lo hemos visto siempre. El propósito de Jesús era venir por los perdidos, nosotros. Era venir por el que necesitaba tener paz en su corazón. Pero saben, la gente que ya había visto hacer milagros en él, a veces alejaba al que quería y necesitaba algo de él.
Y a veces estamos rodeados de personas que en vez de alejarnos, en vez de acercarnos al propósito de Dios, nos estancan, nos limitan y nos apartan del propósito de Dios. Bartimeo no se quedó ahí, no le importó qué le dijeran, no le importó cómo se lo dijeran. Quizás lo empujaban, quizás lo estremecían, quizás lo aislaban. Ahí solamente dice que le decían cállate, pero yo te aseguro que mínimo lo agarraban, lo echaban, lo aislaban, porque él estaba siendo impertinente para ellos. Pero era tanta sus ganas de salir de esa situación, era tanta la fe que él tenía alimentada en lo que había escuchado de quién era Jesús y de lo que él venía a hacer, que él sabía y lo reconocía aún sin tener su milagro, porque le decía: hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Él sabía que su milagro no iba a ser concedido por el que lo estaba mandando a callar. Y sabe, mucha gente se acerca a ti y te dice: no vayas, no hagas, no sirvas, no creas, para qué lees, para qué oras. Si es que ya eso está dado, como un dicho que hay por ahí, que ya los ricos están contados. Ya la gente que está bien, ya tú te tocó esa vida. Ayer vi un meme y me dio mucha risa, de un bebé con una cara arrugada y dice: es la tercera vez que reencarno y sigo sin aparecer en una familia millonaria. Entonces vean, me dio mucha risa ver la cara del peladito. Entonces no es así. Bartimeo no se cansó de estar en una familia así. Bartimeo se cansó de no ver. Se cansó de no ver, pero ese cansancio le dio la fuerza para gritar aún más duro cuando la gente lo frenaba y lo limitaba. Y sabes, Jesús se detuvo. Qué lindo cuando clamamos a Dios y ese Señor atiende y responde tu petición. Él se detuvo y le dijo: tráiganlo. Y la misma gente, porque eran los que rodeaban a Jesús, le dijeron: ven, te está llamando. ¿Cómo se sentiría Bartimeo? Ven que te está llamando. Yo pienso que al comienzo él tuvo que sentir mucho miedo, porque cuando estamos viviendo las cosas sobrenaturales de Dios, nos da mucho miedo. Creemos que es algo irreal y que no va a suceder. No sabemos qué paso va a seguir. Abraham tuvo miedo de ir a entregar a Isaac, tuvo miedo de perderlo, pero él estaba más confiado de que el Señor que había estado con él desde antes no lo iba a abandonar ahora, y quizás lo iba a consolar o quizás le iba a dar algo mejor, pero él reconocía y decía: así como él me lo dio, él tiene derecho a quitármelo. Y cuando hizo su paso de obediencia por fe, porque Bartimeo también gritaba desmedidamente por fe, el Señor se detuvo, volteó y le dijo: tráiganlo. Y esta gente que lo mandaba a callar, yo creo que Bartimeo, en medio de su miedo, porque no lograba ver nada, tenía que decir: pero esta gente, ¿para dónde me irá a llevar? Si es el mismo que me dice cállate, era el mismo que me decía aléjate, era el mismo que me decía no lo vas a conseguir porque él está ya en otra cosa. Pero ahora esos mismos le dijeron: ven, ten confianza que él te llama. Y Bartimeo se levanta y va donde Jesús. Y algo tan lindo que todos quisiéramos, de manera cara a cara, el Señor nos dijera: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice: quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Y el Señor le dice: ve, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Sabes, él era un sordo de la calle, que quizás no tenía familia, o quizás sí, pero su único trabajo era vivir de las limosnas de lo que la gente le daba en la calle. Pero me gusta y me llamó la atención de ver todo lo que podía encerrar Bartimeo en cuanto a la fe.
porque era un pasaje corto, era un momento oportuno para él, pero él tenía tan edificada su fe. Mire, podemos dudar que en usted no hay fe, pero la palabra enseña que a cada uno se le fue dado una medida de porción de fe, una pequeña parte. La palabra de Jesús enseña y la simboliza como un grano de mostaza. No necesitas tener gran fe, no necesitas tener una edificación de fe en tu corazón, porque el Señor dice que como el tamaño del grano de una mostaza, con ese tamaño de fe podrías mover montañas. Podrías decirle a esto ya no más. Podrías declarar lo que sí quieres para tu vida, solamente con esa pequeña porción de fe. Pero sabe, usted y yo nos limitamos creyendo que tenemos que tener quizás una pepa de mango o una pepa, yo no sé qué otra pepa grande, porque la del marañón no es grande. Bueno, el aguacate que tapa y mancha. Era una porción pequeña, es una convicción. La palabra dice en hebreo que ¿qué es la fe? Es la certeza, es la confianza, es la seguridad que yo tengo de eso que anhelo y que quiero alcanzar. Es una propiedad en mi corazón de lo que yo me arraigo, me apropio, me aseguro y creo. La fe no niega tu situación. La fe no negaba que Bartimeo estaba ciego. La fe no niega a la mujer del flujo de sangre. La fe se apropia de lo que yo quiero conseguir y me lleva a dar pasos aunque no haya una ruta. Me lleva a dar pasos y a abrir caminos aunque no los haya. Me lleva a levantarme, a gritar y a actuar de manera confiada de que eso que voy a alcanzar, voy a llegar pronto a obtenerlo. Pero lo voy a obtener porque me decidí, me aferré, pero tengo una mirada puesta en Dios que me ayuda, me equipa, me levanta y me lleva. Eso es lo que le pasó a Bartimeo. Bartimeo no veía, pero sabía que iba pasando por algo que escuchó. Bartimeo no sabía la ruta, pero a medida de que creyó, cuando le dijeron te llama, se levantó con más fuerza y fue caminando sin ver. Todavía no le habían dado el milagro, pero él sabía que él iba hacia el hacedor de los milagros. Él sabía que ese Señor se detuvo y colocó su mirada en él y se levantó y fue confiado y lo consiguió. Eso te lleva a tener fe. Eso hace que tú te levantes. La fe es algo que se puede palpar, no es una ilusión, no es tu imaginación, no es lo que tú crees que va a suceder, es la confianza y la certeza de que lo vas a obtener. Es algo que te determina, es algo que te lanza, pero eso está dentro de ti. No te lo va a poder entender alguien que no tiene fe ni la ha conocido. Por eso el Señor dice que en ninguna otra forma la vas a conseguir, solamente escuchando lo que Él ha hecho, lo que Él hace y aún lo que Él va a seguir haciendo. La fe no la da los que han tenido adversidad y se han quedado y se han matado y se han suicidado y han perdido y se han rendido antes. Ellos no son los que te van a dar la fe. Ellos no son los que te la van a edificar. Te la edifica la experiencia que tú tienes en ese Dios vivo. Porque no fue un Dios que pasó solamente por donde Bartimeo. Es un Dios que está vivo, que ya resucitó y que está sentado para hacer juicio, pero también para bendecir tu vida, para estar contigo, para que tú te puedas creer que eres su hijo y que Él está al cuidado de ti. Esa es la fe que tú necesitas edificar. No es la fe que te dice lo que está pasando en la ciudad. No lo niega, pero a pesar de que eso esté sucediendo, tú te levantas y caminas y crees que eso no te va a acontecer. Y si te acontece, ese mismo Dios está contigo. Ese mismo Dios te saca de ahí. Amén. Entonces dice:
en Hebreos 11 más adelante. Dice, y me gusta mucho, porque hace como un pasaje de todo. Nosotros decimos Abraham el padre de la fe, sí, pero muestra un pasaje de cada personaje en la Biblia, o de muchos personajes en la Biblia, de cómo cada uno con su medida de fe logró creer y hacer algo que probara y diera consistencia de la fe que había puesta en ellos en Dios. Abraham dejó su parentela. Abraham entregó a su hijo Isaac. Pero Noé lo convenció una palabra, una sola orden, cuando le dijeron, ves y haz un arca. A Noé no tuvieron que repetírselo, una sola vez se le dijo. Iba a llover, pero ¿qué es la lluvia? Yo no conozco la lluvia. ¿Qué es eso? Nunca había sucedido en la tierra, pero él por fe creyó. Entonces la fe te capacita para ofrecer, la fe te llama, la fe te prueba, la fe te levanta, la fe hace que recibas fuerzas, la fe te bendice, la fe te hace decretar, la fe te esconde y te aparta, porque sabes, cuando la mamá de Moisés, había un decreto de muerte en su nación, esa mamá de Moisés, la fe no la dejó tener miedo, pero sí la dejó asegurarse de su hijo para que no fuera matado. Sí lo dejó esconderlo y apartarlo para que pudiera recibir, porque ella estaba confiada de que la promesa de Dios en ese niño se iba a cumplir, y le dio la fuerza. Y le hablo de fuerza porque no es fácil abandonar a tu hijo de meses, y mucho menos a la deriva, pero ella tuvo la fuerza gracias a la fe que tenía en la promesa que Dios le había dado sobre ese niño. Y ella, mira, lo pudo equipar en un canasto, lo pudo adornar con unas toallas, pero me aterra porque fue demasiado valiente. Y lo tira a un río, lo coloca en un río. O sea, ella no lo colocó en un carro, ella no se lo dio a su mamá, ella no se lo dio a una hermana, ella lo colocó en un río. Pero ella sabía que el propósito, la promesa de Dios en Moisés se iba a cumplir. Ella sabía que ese niño no había sido llamado a muerte, sino a vida y a libertar el pueblo de Israel. Por eso tuvo la fuerza de abandonarlo quizás en el río. Y fue caminando y corriendo para ver qué destino cogía. Pero cuando tú estás tan seguro de que eso Dios lo ha colocado en ti, tú sabes que hay algo mayor adelante. Y la hija del faraón es la que lo recoge. Usted sabe esa historia, ¿no? Y tan bonito que cuando la hija del faraón lo coge y había que buscar darle seno al niño, a la que llamaron fue a su mamá, a la hija, y usted sabe toda la historia. Así pasa cuando tenemos fe. La fe nos da valentía, nos da ideas, nos da estrategia, nos deja soltar. Caminamos sobre las aguas, damos paso por tierra seca en medio de aguas. Somos militantes y guerreros. Levantamos muros para defendernos. ¿Sabes? Los guerreros de antes tenían que dar su vida a filo de espada y creer en la convicción de que eso que el Señor les había demandado, y era libertar su nación, lo iban a conseguir sin importar el filo de la espada. Eso les daba fuerza, valentía, eran aguerridos, y sin importar su situación, ellos sabían que Dios iba con ellos como poderoso gigante. Y sabes, tú y yo somos esos militantes guerreros. Tú y yo somos esos militantes en la fe. Para tú venir a este lugar tuviste que quitar demasiados muros. Tuviste que quitar demasiadas limitaciones en tu mente, en tus ideas, en tu razonamiento, para creer que aunque la situación esté mal en tu casa, aunque quizás no tengas que comer ahora, tú sabes que hay una promesa de Dios para ti, y que aunque te toque llegar y creas que vas a conseguir, tú estás convencida de que ese Dios es el que te está proveyendo, de que ese Dios es el que está contigo, de que ese Dios es el que te da la seguridad. Eso es lo que nos hace guerreros, militantes, que caminamos, que guerreamos, que no importa lo que aquel te está diciendo y quizás te digan, tú eres un fanático, tú eres un loco, tú dices eso, pero eso pasó hace miles de años. No, quiero decirte que tú no eres el fanático.
Tú eres el que estás de parte del equipo del Señor. Tú eres de los que juegan el partido con el Señor. Tú eres el que estás enfrente de la batalla, creyendo que eres el que vas a levantar la mano y darle la victoria a Él. Que no es el que está sentado en las gradas, haciéndole porra a la gente, dale, que sí lo vas a lograr. Tú eres el que lo vas a lograr. Y cuando tú puedas convencerte de que esa fe pequeña, quizás para ti, que está en tu corazón, es la que va a hacer vivo la promesa, lo que tú quieres alcanzar, eso es lo que te va a dar la fuerza para enfrentar la batalla, para enfrentarte al que te miente, para enfrentarte al que quizás no te da esperanza, pero el Dios de la Biblia, el Dios de la tierra, el Dios de los cielos, el que con una palabra hizo toda la creación y te hizo a ti, ese Dios vivo está contigo y es el que te lleva de la mano. Amén. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que cree que todo lo consigue por su autosuficiencia, aquel que cree que no se debe de humillar delante de Dios, y cuando hablo de humillar no es ese concepto que tenemos aquí, sino de rendirte con todo tu ser a ese único Dios. Ese es el que Dios aparta, pero la palabra dice más adelante: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, tarea para la casa: alimentar y edificar nuestra fe, a escuchar las buenas nuevas de Cristo, a escuchar las palabras de Dios. A ustedes no tienen que ver cómo Dios lo va a hacer. Lo que tienen que ver y creer es que Él lo va a hacer. Y la promesa de Dios es que aquel que en Él cree, y cree que en Él hay, y cree que Él existe, a Él el Señor lo dará galardón. El Señor a Él le da recompensa. El Señor a Él es al que va a bendecir. Pero dice, si lo puedes creer, si lo puedes ver, si lo puedes creer, lo vas a ver. Amén. Un aplauso a Dios.